Hola rastreadores, bienvenidos a un nuevo experto en coches. Hoy vamos a intentar contestar a una pregunta que muchos conductores han hecho en algún momento de sus vidas. ¿Qué coche me compro? ¿Uno de diésel o uno de gasolina? Hasta ahora la idea general era que el diésel es más rentable que la gasolina. Pero bueno, esto era algo que se basaba en una serie de creencias, mitos y comentarios muy de cuñado que hacían referencia a la diferencia del precio de compra, a que el diésel era más eficiente o al número de kilómetros que recorríamos al año y que antes estaban en unos 18.000. Hoy en día hay que saber ver un poquito más allá. Vayamos por partes. Lo primero que tenéis que tener claro es el uso que le vais a dar al coche. Si necesitáis un vehículo para vuestros trayectos diarios en la ciudad donde va a haber atascos, frenazos y acelerones, lo más recomendable es un coche de gasolina. Pero si lo que necesitáis es un vehículo para hacer grandes viajes largos y frecuentes, lo más aconsejable sería un coche de diésel, porque su consumo es más contenido y porque los sistemas de anticontaminación sufren menos. ¿Cuál es el problema? Que los conductores no hacen un uso u otro, sino una combinación de los dos. Por ello, si a esos trayectos diarios en la ciudad le vais a añadir algún viaje largo o esporádico, lo más aconsejable es que compréis un coche de gasolina. Pero si a ese uso diario le vais a sumar viajes largos y frecuentes, lo más recomendable es que compréis un coche de diésel. Otro de los factores determinantes a la hora de elegir entre un coche de diésel y uno de gasolina es el precio. ¿Por qué? Porque el diésel puede llegar a ser 2.000 euros más caro que su versión en gasolina, pero consume menos y el precio del gasóleo es más bajo. Eso sí, estas diferencias se van reduciendo con el paso del tiempo. Ahora mismo los consumos de gasolina son mucho más moderados y la diferencia de precios entre la gasolina y el gasóleo no es tan grande como hace unos años. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta son los kilómetros que vais a hacer al año. Actualmente la media en España son unos 12.000, pero un coche diésel empieza a ser rentable a partir de los 20.000 o de los 25.000. Es entonces cuando se compensa su precio de compra más alto con el ahorro que genera en combustible. Por lo tanto, si vais a superar esa cifra, lo más adecuado sería comprar un coche diésel, pero si no vais a llegar, lo más recomendable sería adquirir uno de gasolina. La economía es algo que también va a influir en la decisión. Por ejemplo, el seguro a todo riesgo de un coche de diésel suele ser entre un 10 y un 20% más caro que su versión en gasolina. Y el mantenimiento también suele ser más alto, entre un 20 y un 25%. Y además, las averías también suelen ser más caras. Por último, hay un factor que los conductores tienen cada vez más en cuenta, y son las emisiones contaminantes. Sobre todo si viven en ciudades como Madrid y Barcelona, en las que en algún momento ya se han activado los protocolos de anticontaminación. Hasta ahora eran los coches de gasolina los que estaban en el punto de mira por las emisiones de dióxido de carbono, pero ahora son los coches diésel los que están en el centro de la polémica, porque sus emisiones de óxido de nitrógeno pueden llegar a ser mucho más contaminantes que las de CO2. ¿Qué pasa? Que las ciudades han empezado a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, en Barcelona se va a prohibir la circulación de coches de más de 20 años en 2019. Una medida que puede entrar en vigor en 2017 si se activan los protocolos de anticontaminación. En Madrid las prohibiciones llegarán en 2020. Será entonces cuando los coches de gasolina matriculados a partir del año 2000 y los coches diésel matriculados a partir de 2006 no puedan aparcar en las zonas de estacionamiento regulado. Una prohibición que será extensible a la circulación en el año 2025. Esta fecha es clave, porque ciudades como París y Ciudad de México también se han comprometido a prohibir la circulación de los coches diésel en sus centros urbanos. Algo que, por ejemplo, ya ha ocurrido en Oslo. En esta ciudad ya ha habido algún día en el que no se ha podido circular con los coches diésel. Y hasta aquí nuestro experto de coches sobre el diésel y la gasolina. Antes de despedirnos, os vamos a dar un consejo muy de madre. Elijáis el coche que elijáis, recordad que no viajáis solos, así que tened mucha precaución y mucho cuidado en la carretera. ¡Hasta la próxima, rastreadores!